El guardián del olvido. Doña Margarita fue una persona excepcional en muchos aspectos. Quedó viuda siendo ella y su marido muy joven. La guerra se lo llevó. Pese a eso, el joven matrimonio había dejado 3 vástagos con pocos años de diferencia entre uno y otro. Ahora, los 3 hermanos se debatían por resolver el engorroso tema del reparto de la herencia de la difunta doña Margarita. Y no es porque hubiera quedado todo atado y bien atado por doña Margarita antes de irse, es porque dejó algo importante sin contemplar. Para resolver el problema, un problema muy habitual entre cierto tipo de familias con arraigo por sus propios iconos de linaje, existía una persona que mediaba con acierto. Aunque ni él ni su peculiar oficio eran muy conocidos, su fama le precedía. Virgilio borraba recuerdos de familia, recuerdos pesados, indeseables, farragosos, incómodos, normalmente asociados a objetos inertes y polvorientos. El reloj de pared que heredó papá del abuelo, el espejo que reflejó la juventud de 3 generaciones de Rubens, la correspondencia personal de alguien de la familia que podría cambiar el aura de respeto hacia su memoria. Virgilio, hombre habitualmente parco en palabras y poco sociable, era un hombre recio, de edad respetable, andar y gesto paciente. Tenía la capacidad de resolver ese dificilísimo paso que suponía repartir o deshacerse de esos objetos que se aferraban para bien y a veces también para mal a las personas. Cuando tuvieron que acudir los hermanos Velarde a la notaría, se esperaban un trámite sencillo y sin sorpresas. En vida, su madre, doña Margarita, ya había esclarecido el reparto de la tarta. La casa de la playa para Ricardito, las acciones de empresas madereras y bonos del Estado a Felipe, y la casa familiar, aunque simplemente se dedujera por eliminación, a Lito. Además, esa suposición tenía pleno sentido para los hermanos, puesto que el apego de Miguelito, Lito, por la vieja casa familiar, quedaban claramente reflejados en sus comentarios alusivos al cariño que conservaba por la casa. El notario leyó el acta a la velocidad del rayo y cuando llegó a la finca centenaria, citó las condiciones del reparto al punto de que los hermanos tuvieron que pedir al registrador a repetir esos párrafos a cámara lenta. La voluntad de su madre era que Lito se quedara con unos desconocidos pero nada despreciables ahorros, cuadrando las cuentas por su valor con el resto de las aportaciones y la propiedad de la vieja casa a repartir a partes iguales entre los 3 hermanos. Aquello al principio no gustó. Luego abrió un encendido debate sobre el futuro de la casa y finalmente, pese a la oposición enfrentada de Lito, la mayoría decidió venderla y repartirse el dinero. Con la presencia del notario, se levantó el acta correspondiente tras la aceptación de la herencia, y lo siguiente fue seguir el consejo del secretario que conocía de la existencia del tal Virgilio. Y todo por poner la oreja en la discusión de los hermanos, frente al dilema de qué destino habrían de seguir los candelabros de la escalera, la vieja caja de música del salón que se estropeó hace años, las joyas de doña Margarita. En el reparto de las joyas había quien recordaba que eran metales y piedras semipreciosas, sin gran valor en una casa de empeños. También acertaron los que se postularon en subastarlas junto a famosas fotos de la prensa de la época en la que se veía a mamá Margarita haciendo algunas de sus donaciones
a comedores sociales. Eso ayudaría sin duda a conseguir mucho más por ellas. Al llegar al apartado de libros y juguetes, que se guardaban inalterables en el desván desde que la niñez aparcó la inocencia en favor de la pubertad rebelde, se tocaron fibras tan sensibles que mantuvieron gravemente enojados a los tres hermanos por varios días. Finalmente, contactaron con Virgilio. Se expusieron las posturas divergentes de los hermanos, se visitó la finca fantasmagórica abandonada y Virgilio pidió 2 días para proponer la solución. Al cabo del plazo, sugirió la venta por un precio justo de mercado y reparto de los dividendos. El codicioso y viejo señor Iglesias, eterno enemigo y competidor de los negocios del padre de la saga Velarde, tenía una oferta de compra, probablemente la única que obtendrían a corto plazo. A regañadientes aceptarían estudiarla, aunque supusiera que los restos de su padre se removieran en su tumba. Luego deberían escoger un único objeto de la casa. La decisión fue a la par fácil y difícil para cada uno de los hermanos. Y sobre todo, habría la duda de ¿y qué pasa con todo lo demás? Eran conscientes del valor de algunos de los objetos, algún cuadro, alguna lámpara de cristal muy rococó, quizás algunas ediciones descatalogadas de cuando la imprenta era un arte. Virgilio insistió en que si se accedía a contratarle, se acogieran a las condiciones sin pestañear y sin preguntas. Tan solo dio a entender que lo que le diferenciaba del cliente era que él no tenía ningún tipo de apego por objetos que tenían la capacidad sobrenatural de hacer viajar en el tiempo a sus legítimos propietarios. Además, esos objetos anclaban a sus dueños en zonas remotas del recuerdo, que podían ser buenas y reconfortantes, impregnadas de nostalgia, como todo lo contrario. Así, un elemento inerte, insulso y habitualmente cubierto de polvo podía abrir cajones de la mente en los que alguien se hubiera esforzado mucho tiempo en esconder. Para Virgilio, solo era ese objeto material, pero para cualquiera de los hermanos podía desenterrar que doña Margarita no siempre fue buena, que papá les pegaba, que en una de las primeras salidas a cazar mataron a una mascota como si de un juego de patio de colegio se tratara, por la inexperiencia e inconsciencia de los 14 años, que el despido precipitado de la ama de llaves coincidió con un cambio de actitud entre sus padres que ya nunca sería como antes. Toda la mierda que podía salir a flote con ese museo de piezas entre el recuerdo y el olvido sería un lastre que Virgilio podría hacer desaparecer de las vidas de los tres hermanos, si es que aceptaban las condiciones. El momento mismo de trasladar la decisión al guardián del olvido, alguno de los hermanos titubeaba respecto al destino de tanta chatarra brillante o de tanto tesoro amagado bajo la apariencia de un mero elemento de modé de la decoración hogareña. El veredicto fue difícil, pero decidieron decir sí a Virgilio. Asintieron en común al reconocer que aquellos trastos, a excepción de los que habían decidido salvar de la quema, no eran sino un simple recuerdo prescindible. También que era más sano deshacerse de ellos. Lo que todos pensaban, pero nadie dijo, es que perder para siempre jamás de vista alguno de aquellos objetos era el equivalente a borrar episodios tristes, desagradables, de miedos no vencidos,
de fantasmas más reales que los de Poe. Con el sí a Virgilio, exorcizarían una parte de sus vidas pasadas que se mantenía desagradablemente unidas como un cordón umbilical invisible, pero que resultaba angustioso cuando las circunstancias de la herencia tiraban y tiraban hacia ese olvido inducido, con el peligro de desatar temores de niñez o pubertad, enterrados en la cargada y polvorienta atmósfera de aquella casa. Firmadas las condiciones, recuperados los objetos que se salvarían del proceso de limpieza exhaustiva a nivel material y espiritual, Virgilio y unos cuantos camiones de las mudanzas se presentaron en la dirección de la antigua Villa Velarde. Tras una semana fuera del perímetro alrededor de los trabajos que realizaban en la mansión y a la que les obligó a respetar a los hermanos, el abogado de la familia acompañó a los tres en el reencuentro con la vieja casa. El excelente trabajo de Virgilio había dejado el edificio desnudo. Ni rastro de muebles, motivos decorativos, ni tan solo puertas ni ventanas. Donde hubo papel pintado, ahora no había nada. Ni los detalles decorativos de la madera de pasamanos de la escalera estaban allí. Es como si una plaga de termitas devoradoras hubiera dado buena cuenta de todo lo comestible y más. Esas paredes, que tan solo parecían lo que en efecto un día fueron, ahora alojaban el vacío. Así como pasaba la brisa sin remisión por toda la casa, las mentes de los tres hermanos conseguían pasar página al airearse un asunto que, de haberlo hecho ellos, probablemente les habría enfrentado a cada paso, les habría enfermado más por lo psicológico que por lo físico. Se pagó la cuenta del tal Virgilio y se formalizó la venta al poco, cumpliendo la última parte pendiente de la voluntad de doña Margarita. Lito no habría podido vivir sin saber el destino de sus recuerdos. Los suyos no serían probablemente ni mejores ni peores que los de sus hermanos, pero su curiosidad por el tal Virgilio y su método le intrigaron desde el primer minuto. Por eso contrató en el más absoluto de los secretos a un detective. El informe tardó en llegar. Al recibir la carta certificada en el trabajo, bajo un falso remitente, siguiendo el protocolo que se hubo pactado en su momento, a Lito le empezaron a dar palpitaciones. Leer el contenido de lo que remitía el investigador le produjo sensaciones parecidas a las que tiene un Romeo con la primera carta de su amante prohibida. Descubrir que el misterio era tan poca cosa le decepcionó en un primer momento. El tal Virgilio tenía una nave en un polígono industrial de las afueras de la misma ciudad. Presumiblemente allí catalogaba, vendía o restauraba lo que iba quedándose de sus desahucios. Lito se armó de valor y unos días después, poniendo una excusa en su casa, acudió de incógnito a la zona descrita por el informe para intentar un reencuentro con Virgilio e intentar saber el verdadero destino de los objetos de su niñez. Virgilio estaba sentado bajo una sombrilla en el patio de tierra que daba acceso a la puerta principal de la nave. Una nave muy corriente, de un tamaño muy habitual, en un marco más que previsible. Trabajaba en la reparación de una pajarera de alambre cuando se sorprendió por la visita de Lito. Se levantó y sin más preámbulos advirtió seriamente a Lito de no entrar en la nave. Virgilio entendió enseguida que alguno de los objetos que se llevó aquel día de la casa de doña Margarita ejercía
un poder sobre él que era extremadamente fuerte. Quizás era de un conjunto de objetos. Virgilio le dio a entender que antes otros ya habían intentado, como él ahora, recuperar alguno de esos objetos, pero los que fueron propietarios, herederos o aquellos que mantuvieron algún tipo de lazo con esos objetos se exponían a un grave desenlace al no querer separarse de ellos. Lito no entendía lo que le decía Virgilio y le ofreció dinero para recuperar alguna cosa suplementaria del desahucio de la vieja casa de su madre. En realidad, Lito no hacía ademán de escuchar a aquel hombre, solo fijaba su mirada en la nave, dando pequeños pasos hacia la puerta de entrada, metálica, algo oxidada, sin candado. La voz de Virgilio empezó a sonar lejana y sus advertencias ininteligibles. Incluso le agarró del brazo, pero Lito se deshizo sin problemas de la presión, al tiempo que su corazón palpitaba más fuerte, con un sonido que retumbaba en su cabeza y que le resultaba cálido y familiar, como una llamada a su persona. Lito cruzó la puerta sin que Virgilio pudiera evitarlo. Esa nave, aparentemente pequeña, insulsa y corriente, escondía en su interior un mundo entero de recuerdos clasificados, categorizados y cuidadosamente ordenados. El interior de la nave parecía ahora inmenso como el océano y más profundo y oscuro. La voz en la cabeza de Lito sonaba tan próxima que corrió enloquecido al encuentro de aquellos objetos que le llamaban como cantos de sirena. El juez dictaminó en el momento del levantamiento del cadáver que Miguel Velarde había padecido un ataque al corazón fortuito. Cuando llegó su familia y hermanos, no entendieron qué hacía Lito en el fondo de una galería de una nave pequeña, corriente e insulsa, llena de estanterías vacías.